Voy a dedicar un par de vídeos para hablar sobre aspectos prácticos de la gestión de matrices dinámicas. Estos vídeos complementan a los dedicados a la sección 3.7 y recomiendo que antes de trabajar sobre estos vídeos estudien los dedicados a la sección 3.7 porque aquí nos vamos a dedicar a aspectos mucho más prácticos, aspectos de programación y aspectos de codificación. Bien, nuestro objetivo es disponer de un nuevo tipo de dato. En este caso, el tipo de dato le llamaremos matriz 2D, con el objetivo de que nos permita o nos ofrezca una serie de funciones para crear matrices en tiempo de ejecución, reservando aquella memoria que sea estrictamente necesaria. En el momento en que sepamos cuántas filas y columnas vamos a manejar, liberar la memoria que ocupan en el momento en que dejen de ser útiles y gestionar los datos de tipo matriz 2D mediante un amplio conjunto de funciones. Funciones que pueden ser del tipo añadir nuevas filas, añadir nuevas columnas, eliminar filas, eliminar columna, extraer una submatriz, calcular traspuestas, en fin, muchas funciones que pueden imaginar útiles sobre matrices. Nosotros vamos a trabajar en estos vídeos en temas mucho más sencillos. Se trata de una introducción que luego usted podrá completar cuando entienda el procedimiento básico. Bien, otro de los objetivos es que la solución propuesta sea extensible, o sea, que sea fácil aumentar el número de funciones, que sea mantenible, o sea, que el coste de cualquier cambio sea el mínimo posible y que sea independiente de la representación. O sea, en lo posible, aislar en las soluciones a las funciones que vayamos a incorporar de la representación en memoria, siempre que sea posible. Y aunque no sea lo más importante, pero sí tenemos especial interés en esta asignatura, afianzar la aritmética de punteros, vamos a proponer representaciones que nos permitan acceder a las casillas utilizando la notación de doble índice, igual que ocurre con las matrices clásicas. Este último objetivo realmente no es que sea especialmente importante en la práctica, en aplicaciones reales, pero sí nos interesa que el alumno vea efectivamente el interés que tiene la notación de doble índice y su eh, correspondencia con la notación de acceso mediante punteros. Bien, para la explicación hemos desarrollado un proyecto bastante sencillo, como puede observar, en el que el tipo matriz 2D quedará declarado en el fichero de cabecera.h, sus funciones estarán implementadas en el fichero cpp y por otro lado tendremos un fichero en el cual tendremos una función main que utiliza el tipo matriz 2D y realiza ciertas operaciones sencillas sobre ella. Finalmente, pues generaremos un ejecutable y veremos cómo se utilizan las funciones desarrolladas en una aplicación, en este caso, bastante sencilla. Bien, matriz 2D.h y matriz 2CPP pues formarán el módulo de gestión de matrices dinámicas. Vale. Entremos a hablar acerca de la representación del tipo de dato. ¿Qué propiedades tiene un dato matriz 2D? Bien, parece claro que deberíamos considerar el número de filas y el número de columnas y los valores que se almacenan en la matriz. Estos datos, todos ellos, deberían estar encapsulados en un tipo matriz 2D, de manera que evitaremos sobrecargar las cabeceras de las funciones que gestionan los datos matriz 2D, o sea, evitamos tener que estar pasando continuamente el número de filas, el número de columnas, devolver número de filas, devolver número de columnas, etc. Facilitar el acceso desde las funciones de gestión,
manera que si estuvieran todos esos datos encapsulados, pues las funciones accederían a ellos de una manera bastante simple. Y protegeríamos el acceso, o uno de los objetivos sería proteger el acceso indeseado o potencialmente peligroso a estos datos. Bien, el objetivo final será la construcción de una clase, pero todavía estamos un poco lejos de conseguir ese objetivo. Así que, mientras tanto, encapsularemos las propiedades en una estructura simple como un struct, como lo hemos hecho con los vectores dinámicos. Los puntos 1 y 2 quedan cubiertos con esta representación utilizando un struct, pero el tercer punto, proteger el acceso indeseado o potencialmente peligroso, no es posible con el struct y tendremos que esperar a trabajar sobre clases para poder declarar los datos de la matriz como datos privados y evitar su acceso incontrolado. Pues si concluimos que el struct es una forma sencilla y cómoda de representar una matriz bidimensional dinámica, tendremos un campo que nos permitirá acceder a los valores de la matriz, en este caso será el campo llamado datos, declarado de tipo puntero a entero, entendiendo que nuestras matrices son matrices de enteros, y tendremos dos campos enteros para guardar el número de filas y el número de columnas. Todo ello con una redefinición de tipo, de forma que el tipo de dato struct declarado de esta manera se va a pasar a llamar a partir de ese momento matriz 2D. De manera que si declaráramos M de tipo matriz 2D, lo que tendríamos sería un struct como el que vemos aquí, con los campos datos, fields y calls, en este caso con valores indeterminados, evidentemente porque no se han inicializado de ninguna manera. Pero vemos que están los tres valores encapsulados. Nuestro objetivo será ahora pues, proporcionar funciones para reservar la memoria que necesitemos, liberarla y acceder a los datos de la manera que sea correcta. Bien, la declaración de este tipo de datos tendrá lugar en el fichero matriz2d.h, como puede imaginar. En cuanto a las representaciones en las que vamos a organizar los datos, recordamos que en la sección 3.7 vimos que habían dos maneras: datos guardados en filas independientes o datos guardados en una única fila. Entenderemos o supondremos que los datos son enteros, los que guardamos en la matriz, y que las matrices serán rectangulares. Para esta solución que vamos a proponer, nosotros recomendamos, por supuesto, estudiar la sección 3.7 y vamos a trabajar con una representación basada en filas independientes, ¿no? Esta será la solución con la que vamos a trabajar. No obstante, recuerde que también podríamos haber utilizado esta otra solución y veremos que los cambios que deberíamos hacer serían relativamente poco costosos. Las funciones básicas con las que vamos a trabajar serán las funciones que nos van a permitir reservar y liberar memoria. El objetivo de reservar memoria es disponer de suficiente memoria en el heap para alojar los datos, y la función para liberar memoria tiene como objetivo liberar toda esa memoria en el momento que deje de ser útil. En ambos casos, evidentemente, se deben actualizar los campos del struct matriz 2D. Recordamos que el struct tiene los campos datos, que es el campo puntero a través del cual accederemos a la memoria reservada, y por supuesto se actualizará y se deberá poner a 0 en el momento en que se libere la memoria. Los campos fields y calls simplemente reflejarán el número de filas y columnas que contendrá la estructura de datos en el heap. Las funciones que vamos a utilizar, las funciones básicas, será la función reserva memoria y la función libera memoria. Reserva memoria recibirá
número de filas y columnas de la matriz y, como podemos ver, en este caso la hemos organizado, la hemos escrito como una función que devuelve un dato de tipo matriz 2D. Realmente devuelve un struct, una copia del struct, de un struct local que se declarará dentro de la función. La función libera memoria es una función void que, como vemos, trabaja con una referencia y deberá encargarse de liberar toda la memoria reservada y poner todos los campos, en este caso sí, a valor 0, filas y columnas para indicar que la matriz ha quedado vacía y el puntero datos a 0 para indicar que no apunta a ningún sitio. La función reserva memoria, por lo tanto, si se ejecutara con los valores 3 y 4, 3 filas y 4 columnas, recordamos que devuelve un struct. Ese struct se copiaría en el struct m, este sería un dato de la función que hace la llamada, un dato declarado en la función que hace la llamada, y el efecto, lo que queremos conseguir es algo como lo que ven en la figura. El puntero datos referenciará a un vector de punteros a enteros, cada uno de esos punteros, 3 punteros, el número de filas, referenciará a un array dinámico de 4 enteros y, como podemos ver, todos los datos tienen un valor indeterminado. La función que reserva memoria realiza la petición de memoria, pero no se ocupa de inicializar los valores. Evidentemente, los campos fields y calls quedan perfectamente inicializados a los valores proporcionados. Esa función estará declarada en matriz 2d.h y este sería su prototipo. El código de esa función ha sido discutido en el vídeo dedicado a la sección 3.7 y recuerdo que básicamente lo que hacía era reservar memoria para el vector de punteros, la estructura principal, y con cada uno de esos punteros se reservaba un vector dinámico para guardar los datos de cada fila. La otra función básica es la función libera memoria. Recuerdo que era una función void a la que y esa función void trabajaba con una referencia que se encargaba de modificar el dato de la función que realizaba la llamada. Por lo tanto, una vez que se ejecuta la función libera memoria, obtendremos que filas y columnas serán 0, tenemos una matriz vacía y el puntero datos también tendrá el valor 0. Recordamos que solemos utilizar una cruz para indicar que ese puntero tiene la dirección nula, la dirección 0. Bien, la declaración de la función se hará en el fichero .h y la definición de la función en el fichero matriz2d cpp. Recordamos que la liberación se realizaba en orden inverso a la petición de memoria, por lo tanto tenemos un primer ciclo for en el que vamos liberando fila a fila la matriz, los datos reservados en la matriz, trabaja sobre el vector de punteros y el último delete realiza la liberación del vector de punteros. Finalmente, las últimas 3 instrucciones son las que se encargan de poner ceros en el puntero datos y en filas y columnas. Como podemos ver en la figura, es el resultado que deberíamos tener finalmente. Y con esto pues tendríamos las dos funciones básicas de la gestión de matrices dinámicas. Estas dos funciones básicas las utilizaremos en una pareja de funciones con un nivel de complejidad un poco más alto, digamos que están en un nivel de abstracción mayor, que serían las funciones que nos van a servir para crear la matriz y para destruir la matriz. Serán las equivalentes al constructor y al destructor de la clase, pero vamos a dejar para un siguiente vídeo su explicación detallada.